Valparaíso es una ciudad ubicada en la costa central de Chile, la cual ha cobrado un importante protagonismo a lo largo de la historia, destacado por ser una ciudad-puerto y las peculiaridades de su geografía, arquitectura y cultura. Al igual que la mayoría de las ciudades de nuestro país, su desarrollo ha estado marcado por los constantes terremotos que producen a través del tiempo, actuando estos últimos como grandes impulsores de cambios profundos en el desarrollo de las ciudades. Es sin duda Valparaíso un claro ejemplo de cómo estas catástrofes modelan el desarrollo de las ciudades. La independencia y la libertad de comercio permitió el comienzo de una expansión económica sostenida. Este fenómeno se vio reflejado en el aumento de la población porteña de 5.000 habitantes contabilizados en 1810 y cerca de 200.000 habitantes hacia 1900. Entre estos se incluían inmigrantes extranjeros, que se desplazaban hacia el puerto en busca de nuevas oportunidades. En las zonas bajas se ubicaron los comerciantes extranjeros y los cerros fueron ocupados por los grupos sociales más pobres. El área plana se dividió entre el puerto y el barrio Almendral. La presencia de gran número extranjero transformó la sociedad porteña, otorgándole un carácter cosmopolita, que se manifestó también en su arquitectura y en el desarrollo urbano. Las viviendas comenzaron a construirse de 2 y 3 pisos al estilo europeo. El crecimiento de la ciudad y el auge económico en las últimas décadas generó una incipiente clase media que se concentró sus actividades en el comercio minorista, como pulpería y áreas de servicio. A pesar de las oportunidades, la mayor parte de la sociedad porteña vivió en una situación de marginalidad. La pobreza, las enfermedades y la prostitución eran comunes en los lugares de diversión que frecuentaban los marineros que llegaban al puerto. Luego de la Guerra Civil en 1891, asume la presidencia de la República Jorge Montt, primer presidente del régimen parlamentario, caracterizado por limitar y disminuir el poder del jefe del Estado, otorgándole facultades ejecutivas a los partidos políticos. En el periodo del terremoto, siendo 1906, está a cargo de la presidencia Pedro Pablo Montt, defensor del sistema parlamentario, presentándose a la ciudadanía como el único hombre capaz de terminar con los excesos del régimen parlamentario y la crisis moral que se denunciaba en la época. Enrique Bermúdez de la Paz, como militante del Partido Liberal, fue regidor municipal de Valparaíso, siendo el primer año el primer alcalde de la municipalidad, debiendo sobrellevar el terremoto de aquel año. Su gran accionar como alcalde le valió ser elegido diputado por Valparaíso y Casablanca por 4 periodos consecutivos, desde 1909 hasta 1921. Integró en estos periodos las comisiones permanentes de Guerra y Marina, de Hacienda e Industrias y de Gobierno Interior. Debido al aumento poblacional en 1892, Valparaíso tiene aproximadamente 200.000 habitantes, por lo que es necesario utilizar los empinados cerros para construir viviendas y luego mansiones, incluso cementerios. En Valparaíso se crea la primera bolsa de comercio y las primeras vías telefónicas internacionales. Valparaíso en este entonces se convirtió en un centro de importancia para las rutas comerciales del mundo, estableciéndose en la ciudad una gran cantidad de inmigrantes, en su mayoría europeos y estadounidenses, que ayudaron a darle un marcado aspecto cosmopolita. Así Valparaíso y Chile se vieron incluidos en la revolución industrial de ese entonces, creándose en la ciudad distintas instituciones civiles, financieras, comerciales e industriales, muchas de las cuales aún perduran. Cabe destacar que en esta ciudad se encontraba la mujer más rica de Chile, llamada Juana Ross, que creó hospitales y la Universidad Católica de Valparaíso. Al morir dejó toda su herencia a su universidad. Desgraciadamente, Valparaíso se veía envuelta en escándalos y alcohol por gran parte de los vicios que tenían los porteños. Un jueves 16 de agosto de 1906, a eso de las 17:48 horas, hora local, ocurrió el gran sismo en la región de Valparaíso. Este sismo tuvo un registro en la escala de Mercalli de 7,9 y en la escala de Richter aproximadamente de 8,2. Además, sus coordenadas hipocéntricas son aproximadamente de la latitud menos 33 y en la longitud en menos 72 grados y teniendo una profundidad de 25 kilómetros. Como algunos de ustedes ya deben saber, los movimientos telúricos se deben al movimiento de las placas tectónicas. Estas placas se sostienen en una capa terrestre llamada litosfera. Esta, a su vez, se encuentra sobre una capa viscosa llamada atenosfera, la que contiene magma en estado viscoso. Este magma está en constante movimiento y circula provocando los movimientos de las placas tectónicas. En las partes en que el magma asciende, este se enfría, formando nueva litosfera.
zona divergente en donde aquí las placas se alejan. Y en las partes en que el magma desciende, se calienta y se denomina zona de convergencia, en donde las placas se acercan entre sí. Ellas se mueven desde la zona de divergencia a las zonas de convergencia. Esta última zona es el caso de nuestra placa sudamericana, en donde se encuentra Chile, y la placa de Nazca, en donde esta última se mete por debajo de la placa sudamericana. Este movimiento se llama subducción y fue el de este tipo el que provocó el terremoto de Valparaíso de 1906. Después del primer sismo, hubo un segundo sismo a las 20 horas 6 minutos. Este segundo sismo tuvo una duración de alrededor de 120 segundos, un poco más corta que la duración del primer sismo de 4 minutos. Después del primer sismo, hubieron varias réplicas con una magnitud cercana a al primer sismo. El número de víctimas fatales en Valparaíso fue calculado alrededor de 3.800 personas, con más de 20.000 heridos y daños a la propiedad en $100 millones de la época. El sector más perjudicado fue el Almendral, aunque en todo el país se percibió el terremoto. El Almendral cubría desde la Plaza Victoria hasta los pies del Muelle Barón. Entre los numerosos edificios que fueron afectados por el sismo se encuentran la fábrica de confites Juque, el edificio de la exintendencia, actual Gobernación Marítima, el Teatro de la Victoria, entre muchos otros. Sin embargo, el terremoto de 1906 en Valparaíso no solamente trajo como consecuencia la destrucción de numerosos edificios. Por ese entonces, la ciudad era pionera en materia de alumbrado público, el que funcionaba con gas. Producto del sismo, las cañerías se rompieron, dando lugar a una serie de incendios posteriores al terremoto. De esta manera, la ciudad se vio envuelta en llamas, ahondando más la tragedia. Edificios como la Fundición Morris y el Mercado Cardonal fueron algunos de los que se vieron afectados producto de la acción del fuego. A pesar del negro panorama, la tragedia no se detuvo ahí, pues los saqueos y el pillaje se tomaron la ciudad. Los cadáveres de las personas afectadas por el sismo fueron profanados por los saqueadores, quienes cortaban las extremidades para robar las joyas de los difuntos. Frente al caos que reinaba en la ciudad, el intendente decretó estado de sitio, encomendando al almirante de la Armada, Luis Gómez Carreño, como jefe de plaza. Este se hizo cargo del orden, fusilando en el acto a los saqueadores. Los cadáveres de estos eran expuestos en las plazas y zonas públicas, como forma de graficar lo que ocurriría a las personas que siguiesen robando. Además de la labor en materia de orden público, el almirante Gómez Carreño, desde su oficina instalada en una carpa en la Plaza Victoria, puso en marcha un plan que incluía la distribución de alimentos y agua potable, la remoción de cadáveres y la demolición de edificios en riesgo de desplome. Dada la destrucción de Valparaíso, se propuso hacer un plan de reconstrucción en el cual, dada la envergadura del mismo, se expropiaría parte del almendral para así reconstruir de manera organizada y desde cero. Dicha idea de expropiación fue recogida y aprobada por la Comisión General de Vecinos de Valparaíso. El plan de reconstrucción recibió influencias desde múltiples grupos, los cuales tenían distintos pensamientos políticos respaldándolos. A continuación veremos algunos de estos pensamientos. Francisco Eduardo Granja Moreno era el ingeniero natural de Valparaíso, el cual antes del terremoto ya había desarrollado un plan para higienizar la ciudad, en el cual se encauzaban y canalizaban las vías de vertido de desechos, por lo que estudió las patologías urbanas y el impacto en las ciudades que éstas tenían. Junto con Jorge León fueron los encargados de hacer el levantamiento de la ciudad tras el terremoto. Tuvieron en cuenta la estructura previa al terremoto y las estructuras que quedaron intactas, por lo que a pesar de ser una reconstrucción que requería alta expropiación del sector del almendral, no era tan extrema, por lo que este plan fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la Comisión General de Vecinos, para luego ser aprobado por la Junta General de Vecinos y el Consejo Municipal. Abelardo Arriagada proponía una ciudad ordenada,
Él era el ingeniero encargado de la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso. El proyecto fue encargado y respaldado por la Junta de Vecinos de Valparaíso. La idea era dar origen a un orden en la ciudad, generando arquitecturas homogéneas y distribución sectorizada de servicios. Fue rechazado dado que requería la expropiación completa de los terrenos del Almendral. Respaldada por el comité de propietarios, la propuesta de Carlos Clausen buscaba un cambio mínimo posible entre el nuevo plan y las preexistencias urbanas, teniendo como mayor enfoque la reutilización de los servicios previamente instalados. Esta propuesta no fue aprobada, dado que se buscaba una reestructuración de la ciudad. Alejandro Bertrand formaba parte de la Junta de Reconstrucción. Esta comisión fue nombrada por el presidente de la República y recogía los mínimos de las dimensiones de las calles, así como 7 puntos sobre las reconstrucciones, de los cuales se destaca el trazado de las calles, intentando evitar la propagación de epidemias. También se planificó la unificación de los cerros. Esta propuesta fue aprobada a pesar del alto costo que presentaba, dado que no solo tomaba en cuenta la expropiación de tierras del Almendral, sino que también la solución de múltiples problemáticas que representaba Valparaíso en la fecha, así como la canalización de agua, mejora en la salubridad, etc. Los habitantes, autoridades locales y nacionales comenzaron a planear inmediatamente la reconstrucción. Según las fuentes encontradas del periodo, las primeras medidas que se tomaron fueron de limpieza y aseo de los escombros de la ciudad, además de la instalación de habitaciones provisorias para los damnificados del terremoto. El intendente de la provincia, don Enrique Larraín Alcalde, dictó los siguientes decretos. El establecimiento de un servicio provisional de desagües combinando en forma adecuada el sistema de pozos y de abrómicos. Habilitación de una vía de comunicación entre el estero de las Delicias y la aduana, que comprenderían las calles Victoria, Condel, Esmeralda y todas las calles principales del puerto, retirando los escombros de las casas destruidas. La demolición de los edificios ruinosos, previo análisis por personal de ingeniería. La requisición de artículos necesarios para la alimentación y auxilio de los habitantes. La fijación de puestos para libre expendio de la carne y su fiscalización. Así se planeó la reconstrucción de Valparaíso a partir de la idea de los vecinos de expropiar el Almendral, ya que entre la Plaza de la Victoria y el Estero de las Delicias por un lado, y el mar y el cerro por otro, no quedó ningún edificio en pie o quedaron en pésimas condiciones. El Almendral, que ocupaba las 3/4 partes del terreno plano de Valparaíso, estaba mal edificado, cruzando por estrechas e inmundas callejuelas, que se consideraban incompatibles con las reglas de la higiene pública y privada. La expropiación del Almendral sería con el fin de arreglarlo conforme a la necesidad de la vida moderna, dándole calles anchas y rectas y el nivel conveniente para la construcción de plazas y edificios públicos. Dentro de las conclusiones que se llegó, se destaca la idea de expropiar toda la superficie comprendida entre la Plaza de la Victoria, la Avenida Brasil, la acera poniente de la Avenida de las Delicias y el Camino de Cintura, el cual medía unos 364.000 metros cuadrados. Esta expropiación era necesaria para levantar el nivel de todo el Almendral y hacer un nuevo trazado de calles, avenidas y plazas, de forma que ofreciera una mayor seguridad a la población del barrio contra las inundaciones, incendios y temblores. El estero de las Delicias simplemente era un estero abierto que permitía el escurrimiento del agua proveniente de los cerros. Luego del terremoto se procedió al abovedamiento de este para finalizar con las epidemias e inundaciones que afectaban a la población. Finalmente, en el año 1910, tomó el nombre de Avenida Argentina tal como la conocemos hoy en día. En 1591, con la llegada de los mercedarios, se creó un pequeño hospicio, el cual fue abandonado. Años más tarde se convertiría en la iglesia de la Merced, ubicada en el Almendral. En el terremoto de 1906 se producen graves daños, lo que obliga a la demolición de las torres y el altar. Luego de la demolición, la iglesia mantuvo solo la fachada, estando inutilizable durante 40 años. Los movimientos telúricos del siglo XX motivaron su demolición total en el año 1987, reemplazándose por una iglesia moderna. Actualmente se encuentra dentro de las instalaciones del Colegio San Pedro Nolasco frente a Plaza O'Higgins. Otro lugar que fue reconstruido fue la Plaza Chaurren. En las siguientes imágenes podemos visualizar el antes y el después del sismo de 1906 y cómo este se encuentra actualmente. Durante nuestra búsqueda por infraestructura afectada y restaurada luego del terremoto,
nos encontramos con un almacén llamado El Olivar, una tienda de regalos que ofrecía cristalería, porcelanas, menajes, entre otros. Una vez dentro, pudimos conversar directamente con el encargado del local, el cual nos contó un poco sobre la historia del almacén y nos mostró imágenes del antes y el después del terremoto. En 1892. Y aquí está en esa época ya estaba porque eso era Juan Canessa, eran dos hermanos italianos también de la misma ciudad allá de Italia, que fueron los primeros que empezaron con el negocio. Mi tío abuelo llegó en 1910, llegó en 1906, pero lo agarró el terremoto y no estaba acostumbrado y se fue. Llegó a trabajar con ellos y se fue para el norte a trabajar, y después, alrededor de 1910 por ahí, volvió y estos caballeros se querían ir a Italia y mi tío abuelo le compró el negocio. Están todos son puros negocios de la colonia italiana. Después del terremoto. Estas fotos de después del terremoto, y esa Es anterior. antes del terremoto.